A lo largo de sus poco más de 80 años, el Fondo de Cultura Económica ha tenido tiempos buenos y otros complicados por persecuciones y censura. Pese a ello, mantiene el prestigio como el sello editorial mexicano más importante, tal como lo concibió su creador en 1934, don Daniel Cosío Villegas, quien para promover la formación de economistas que exigía este país en expansión, reunió un fondo para publicar libros sobre asuntos económicos. Sin embargo, en las décadas recientes, el cargo de director del fondo se incluyó en el abanico de puestos públicos de políticos en aparador que inauguró Miguel de la Madrid durante el Salinato. Y así comenzarían, entre comillas, las modernizaciones que fueron restándole a la institución, la mística, la visión y la intención para las cuales fue creada. Por ello resulta gratificante platicar en Cuenta Conmigo con Paco Ignacio Taibo II, el futuro director del Fondo de Cultura Económica. Dentro de los embates que ha enfrentado el Fondo de Cultura Económica, destaca la persecución política contra su entonces director Arnaldo Orfila Reynal por Díaz Ordaz tras publicarse Los hijos de Sánchez, del antropólogo Oscar Lewis. El texto documentaba las malas condiciones de vida de quienes migraban del campo a la Ciudad de México, evidenciando las deudas dejadas por la Revolución Mexicana. Y en décadas recientes, el fondo fue sometido a esquemas burocráticos de ineficiencia y pésima administración, con incremento injustificado de personal de confianza, disminución de publicaciones literarias contra el aumento de textos oficiales, nula rentabilidad de las sucursales, millones de ejemplares en bodegas, entre otras malas decisiones por parte de quienes lo encabezaron. En este marco se dará la llegada de Paco Ignacio Taibo II al Fondo de Cultura Económica. Paco Ignacio Taibo, hay muchas expectativas de tu entrada al Fondo de Cultura. ¿Qué piensas hacer ahí? Y es cierto, porque afortunadamente no es simplemente tomar un cargo, sino hay una presión desde abajo social maravillosa. ¿Qué te dicen los chavos Mira, en las redes? me eché en el Zócalo, la última feria del libro, puse mi despacho al aire libre con una sillita y una mesita. Pero llegaron 2,000 personas a decirme qué debe ser el libro en México. Más baratos. Publica ciencia ficción, ¿por qué no? Publica novela social, haz folletos de historia de México. Una y una y una. Y era emocionante, te ibas diciendo, no soy un funcionario etéreo, aéreo. Sí. Y luego llegaba otra, vas a estar ahí en las terrazas de la Cusco. Y no, voy a dirigirlo aquí. En las ferias del libro en Colima, en Puebla, en los proyectos de barrio para llevar bibliotecas, en las librerías, que hay que corregir el desastre que heredamos, ¿no? Bueno, hay muchos problemas en las librerías, ¿no? Hay editores que ya no surten a las librerías porque no les pagan. Así es. El fondo absorbe Educal y recoge los proyectos y los mandatos y las acciones y el equipo de la Dirección de Publicaciones de la SEP. Además de eso, desde el fondo va a ser el fondo, desde ahí nos hacemos cargo del Programa Nacional de la Lectura. O sea, estas son las 4 cosas que se unifican. Entonces, las broncas. A ver, cuando empezamos el trabajo de investigación, el de recepción, descubres que la propuesta que hacía Educal en la vieja administración es cerremos 40 librerías. Yo me suicido. Ya está la infraestructura. Me suicido. Si cierro una librería en mi vida, me suicido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que volver rentables esas 40 librerías y encontrar las razones por las que no lo son. Mal ubicadas, mala administración, mala selección de libros, escondidas en un museo sin salida a la calle. Tienes que revitalizar las librerías y no cerrar ni una, jamás. Es medio absurdo. Entonces, lógica, sentido común y un trabajo una a una. Y eso es librerías. Los proyectos editoriales que heredo, de repente me pongo a temblar. Compromisos, colecciones hechas a modo para hacer favores a no sé quién, ediciones de 7,000 ejemplares cuando el último libro de ese autor vendió 500. Bodegas, 1,900,000 en un lado, 1,300,000 libros en la otra. Wow. Problemas bueno, es que se descatalogaron todos estos libros. ¿Por qué? No vamos a destruir libros, ninguno, jamás.
Ese libro, bueno, pues hay 40 universidades que tienen carrera de ciencias políticas, Claro. y ahí los tienen y los regalamos. El no poder regalar libros en operaciones de fomento a la lectura, ¿sí? Y sin embargo, tener almacenes repletos de libros que no se mueven. Revistas que pueden tener 300 lectores con ediciones de 1500. Hay que hacerlo virtual. Claro. Y entonces empezamos a pensar. Y pensar es un ejercicio muy sabroso cuando lo que pones primero son los lectores. Entonces, por ejemplo, las obras de Prieto. Faltan 3 tomos de producir. Las adoro. No, y es uno de los tengo mis básicos. tomos llenos de notas, Claro. todos. Y no tengo los 3 últimos que faltan del trabajo que hizo Boris Rosen. Genial. Estupendo trabajo. chingada. Recuperación del 19. Pero óyeme, en papel vamos a gastarnos $1,500,000. Entonces, pregunta, respuesta. Hacemos una edición virtual y se la damos a todas las bibliotecas universitarias que tienen literatura e historia de México. Estupendo. Y ahí está, para que la consulten gratis todos los que quieran. Y luego, vamos a abrir una oficina con un teléfono en la que si un investigador dice, yo estoy estudiando el 19, estoy haciendo la guerra de reforma, le mandamos 2 disquetes con la obra. Nos cuesta 11 pesos. Es Pero, otra y cosa. no tienes hacemos un stock. una edición Claro. que nos come 1 o 2 millones de pesos, porque el papel hay que destinarlo a los lugares donde solo se lee el claro, papel. claro. Entonces, volcar todo este dinero de modificar las propuestas editoriales que había, que son un desastre. Oye, ¿qué vas a hacer con esos compromisos que dices que hay muchos y onerosos además? Bueno, en algunas cosas ya se gastó dinero, es mejor perderlo que perderlo de más. O sea, si ya invertiste en una obra a 300,000 pesos, ya no inviertas $1,500,000 para algo que es inútil, sino recanalízala hacia la zona de los libros ¿Y virtuales. cómo vas a decidir? Me pequeñas ediciones. Ok. Pues tienes que tener una guía de sentido común, que es cuántos lectores reales va a tener este libro. Así es. O sea, hay que mejor perder un poco de dinero que ejecutar programas que no van a ningún lado. Multiplicarlos, claro. Que además Porque- te van a crear un stock que vas a tener más problemas con Pero además que no lo almacenes. quiero. Y no lo Pero quieres. además quiero que el dinero se vuelque hacia papel para varias cosas. Primero, vamos a darle a la colección popular un impacto. Literatura, novelas, ciencia ficción, O sea, se novelas amplía de el aventuras, panorama. divulgación. Luego, los breviarios, divulgación y más baratos. Hay en catálogo breviarios de 1,300 pesos. Y además que tienen 400 páginas. O alguien no sabía la definición de breviario Bueno. que se generó en la época de Orfila y Claro. se les olvidó en el camino. No, sentido común, ¿no? Totalmente. Entonces, esa es una. La otra, vamos a organizar una operación para regalar 1,000,000 de libros a adolescentes en una colección que informalmente llamamos los libros que ni tus maestros ni tus padres te Quieren recomendarían que- jamás. Ok. ¿Sí? En colaboración con editoriales, danos los derechos para una edición de este libro que ya lo tienes de bestseller, ¿sí? Pero que no llega porque cuesta 380 en librerías. Bueno, vamos a regalarlo a adolescentes Claro. que quieren leer. Luego, vamos a relanzar una colección popularísima, de folletería y de folletos ilustrados, en el modelo de lo que fue Lecturas Mexicanas en su día. La colección Pero muy al principio. Sí, la colección que dirigimos José Emilio Pacheco, Martín Reyes, yo, Paloma Pérez Arce, Sí, no le revivirla, Ok. para poder llegar a las rancherías con libros a 3 pesos. ¿Y se puede? Sí. Es increíble lo que se puede. Es increíble. El problema es que tenemos que modificar la red de distribución. ¿Cómo le vas a creando- hacer para llegar a Claro, rancherías? creando una doble red. La red directa de las librerías multiplicadas que salen a la calle. Estamos preguntando en las librerías, además de estar en la librería, ¿cuántas veces al mes pueden ustedes salir a un barrio, a una ranchería? Ok. Y la raza de las librerías dice 5. Y tú les dices 7. Y te dicen 6. Y entonces de repente con esos mismos trabajadores que quieren ayudar a cambiar el mundo, van a salir con su carrito y una caja de libros a vender libros de 6 pesos en una ranchería. No, estupendo. Todo se puede. Y bueno, las afirmaciones de Carreño que se va ahora, de que vamos, de los 500 libros que él había pensado editar para el siguiente proceso, vamos a editar 50, que le regalen una calculadora, Carreño, cooperémonos, porque vamos a editar mucho, mucho más. El Fondo de Cultura
tiene dos cosas. Un matalote de compromisos extraños, ¿no? De libros de funcionarios que escribieron sobre las reformas, que no se vendieron ni uno, y que además en la librería virtual aparecen como bestsellers. Digo, ya no se vale. ¿A ese manejo llegaron? ¿A ese manejo han llegado? No, pues es... Un libro de Otto Granados sobre la reforma educativa, bestseller en las librerías virtuales del fondo. Y bueno, en el momento en que ponga el pie ahí, voy a decir, ¿con cuántos ejemplares haces un bestseller? ¿3? ¿5? Ok. Hay que revivir las librerías virtuales para darles impacto. Y hay que pactar con dos sectores, pactos serios, honestos. ¿Qué son? Con las universidades y los institutos, decir, nosotros nos hacemos cargo de la divulgación en tirajes importantes. Pero ustedes se hacen cargo del libro especializado para las maestrías. Y son tirajes pequeños, y nosotros muy acotados, muy de distribuimos, nicho. Okay. no producimos, para mantener la fuerza del dinero que necesitamos para hacer en papel las colecciones más populares o los trabajos, los libros de divulgación. Oye, Paco, hay un tema interesante que a uno les llama la atención, a mí también, y es la existencia de un consejo, que es finalmente el que decidía qué se publicaba o qué no, o eso nos dijeron. ¿Habrá un consejo? Yo tengo la impresión de que ese consejo no decidía. Es un consejo que decide la línea general. Nominal. No, funcional, cada vez 3 meses este órgano rector, compuesto por un número de personas que propone el presidente, instituciones como UNAM, ITAM, Colegio de México, va a permanecer, se va a reconstruir la parte de los que elige el presidente. Yo estoy proponiendo una lista de 7 personas para que formen parte de este consejo, que me parecen gentes que en términos de pensamiento y guía nos pueden ayudar con una visión crítica. Además está bueno siempre tener una visión externa que te critique. Claro. Ahora, los consejos editoriales, bueno, desaparecen, porque ya desaparecen, y lo que hacemos es directores de colecciones con responsabilidad, más los asesores que necesitemos. ¿Vas a tener, digamos, varias direcciones? ¿Vas a tener nuevas direcciones? No, vamos a tener las que muchas tenías? menos de las que hay. Tenemos un marco de, entre las 3 empresas, 72 niveles de dirección con salarios muy exagerados, muy exagerados. Yo me muero de vergüenza. Y ya propuse reducir mi salario a la 4ª parte. Y ya me dijeron, bueno, pero menos no puedes porque si reduces a menos, rompes el escalafón y entonces hay una combinación entre cargo y sueldo. Entonces, bueno, voy a bajarlo lo más que pueda. Y para ir para abajo, los niveles 1, 2 y 3, vamos a descender drásticamente los salarios. Y en materia de distribución, tienes ya muchos años haciendo o animando la mesa de la lectura con tu famosa brigada. Sí, la brigada. ¿Vas a multiplicar esa experiencia o cuál es tu idea? En muchos sentidos. Una de las reflexiones que creo que avanzamos bastante es si los maestros normalistas, en su etapa de normalista, adquieren el gusto de leer, van a poder transmitirlo cuando sean maestros. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, un programa particular de ir escuela por escuela normal, con libros de regalo, hacerles bibliotecas, discutir con ellos qué están leyendo y por qué leen esto, por qué no están leyendo esto otro, ¿no? Y de ir en términos de meeting, ¿sí? Oigan, compañeros, un maestro que no lee es un fracaso anticipado, pero además hay que dividir la lectura por razones formales educativas y la lectura por placer. Claro. La educación informal, ¿sí? Y entonces hay que llevar este mensaje que creo que va a pegar con tubo entre los jóvenes normalistas. Cuando les llevemos a Bradbury y Fahrenheit y les regalemos a 50 maestros en una normal, a 50 futuros maestros en una normal, yo creo que vas a crear un efecto de onda potente. Yo también lo creo, y tocas un punto, yo creo que es muy interesante, que tiene que ver con el catálogo. Alguna vez un par de directores del fondo me lo presumieron mucho, me dijeron que tenían quién sabe cuántos premios Nobel y tantos premios Cervantes, y yo pues les dije, bueno, pues yo les compro la colección completa de los Nobel y de los Cervantes que tengan, díganme dónde los recojo y los pago. Y resulta que no. No estaban agotados. Están agotados. Fueron muchos casos de una edición. Sí. Eso se va a modificar. Mira, la primera tarea es revisar el catálogo para crear una política de reimpresiones, adecuando cada libro a las posibilidades reales del mercado.
nos enfrentamos a un catálogo de 7,000, 17,000, 140,000 libros publicados. Muchos se perdieron los derechos. Sí, claro. Muchos caducaron los contratos. Entonces hay que hacer un trabajo de reimpresión calculado. Porque la idea es que la nueva colección popular del fondo reúna un impacto muy fuerte de literatura e historia de México y nuevo periodismo, etcétera, porque son los libros que en la brigada hemos aprendido que consolidan lectores. Okay. ¿Sí? No que crean lectores, que consolidan lectores. Ya Que el son adolescente lectores. que está leyendo a Harry Potter le das el brinco a Harlan Ellison, ¿sí? Y a Philip K. Dick. Y que el que está leyendo libros de dragones, le regalas, le pones en tu colección popular a la mejor novelista de dragones que hay en este planeta, que es Anne McCaffrey. Y aquel que está interesado por el modelo Kapuscinski de periodismo narrativo, etcétera, pues le reconstruyes los John Reeds que están fuera de catálogo. Claro, que ¿no? son estupendos. Y esa es la lógica de esta colección, que se va a volver un cajón desastre donde vamos a meter además toda una política de reediciones. El centro, la apuesta más fuerte es la colección popular. Yo creo que en una esquina sí, y en la otra la colección popular. La colección popular más los breviarios con nueva lógica, y en la otra esquina la colección popularísima de folletería. Vamos a hacer cómics, novela gráfica. Algo van a entrar también. Pero desde luego. El pacto, te decía, por un pacto con las instituciones. Este es tu espacio. Este es ya universidades. Ya universidades, instituciones, institutos. Este es tu espacio, el nuestro es este. Vamos a jugar juntos. Yo te ofrezco una red de distribución muy buena. Tú editas los libros de minoría, de ciencia, y yo edito divulgación científica. ¿Sí? La biografía de Faraday, ven a tu reino. Un buen texto sobre Freud, para acá, ¿no? Pero las obras completas de Freud o las editan ustedes o las hacemos virtuales. Claro. Bueno, aunque las obras completas de Freud en todo el planeta son bestsellers, porque Freud es un Están en narrador todas las librerías, fascinante. claro. Sí, como literatura es como genial, literatura es maravillosa. Yo no me aburro de leerme un texto de Freud una vez al año, o dos, o tres. Pero bueno. Y otra cosa que rescato, la ciencia ficción. Sí. Es un género así como hecho a un lado, ¿no? Pues porque los que Cuando no tú leen, me dices, colega, me hablas de Philip Dick, a mí se te frotan las manos. Se me frotan las manos. Mira, cuando veas la propuesta para el primer año, de frotarte las manos te va a salir lumbre, porque va a ser más fascinante, porque tiene que ver con el otro pacto. Vamos a pactar con la industria editorial de las grandes empresas que no exporten en ediciones, en números de 300 ejemplares, libros para venderlos a 400 pesos, sino que coeditemos en México en ediciones de 3,000 o de 4,000 y a 80 pesos. Entonces, sustituir, con los jefes de la industria editorial de las grandes empresas que hacen esto, que he hablado, dicen, pero desde luego, vamos. No, y es que hacen falta. No es que me guste vender libros a 400 pesos, Claro. Es que no puedo importar 1,000. Sí. Y a ese costo. Y tampoco tengo la fuerza para editarlo a precio porque no le logro bajar el precio suficiente como para dar otro salto, otro nivel de lectores con menos poder adquisitivo. No, y hay textos que se buscan. Yo estaba pensando en El hombre ilustrado de Bradbury, Sí. que es un librazo, unos relatos estupendos. Los pocos que hay costaban 300 pesos en importaciones españolas de Minotauro. Y ya ni siquiera los encuentras. Ya ni siquiera los encuentras. Eso lo vas a rescatar. Sí. Buscarás eso. Oh, estupendo. Los lectores de verdad, que somos miles en este país, nos vamos a frotar las manos. Porque además va a haber muchas sorpresas de cosas que por razones extrañas nunca se editaron en México. Bueno, esto es en términos generales. En algún momento dijiste que había que limpiar la casa. ¿Eso es limpiar la casa? Una de las casas, la casa de la producción. La otra casa he descubierto varias cosas que no me gustan y estamos investigándolas. Pero tampoco quiero hablar de ellas hasta no tener pruebas fehacientes y directas de esas cosas que no me gustan, cómo y por qué y quiénes son responsables. Y darás cuenta de eso. Pero desde luego. Lo que no te guste, lo que no te cuadre. No me voy a tocar el corazón. Porque tú vas a ser, si aceptas las cosas como están, vas a ser corresponsable y culpable de tapar basuras. Tampoco quiero adelantar nada ni acusar a nadie en falso, porque la calumnia en este país es perniciosa, ¿no? Así es. Y sería muy injusto de repente decir, aquí está esto, no.
pruebas. Y si hay pruebas, entonces sí, procederemos. ¿Tu plan de arranque es por un año? Mira, estoy trabajando con una lógica muy perversa, que es darle forma organizativa, simplificación burocrática, reconstrucción de librerías, reconstrucción de redes de distribución, nuevo proyecto editorial y un programa de fomento a la lectura arrancando en el primer año. Y a partir de una política de ensayo y error vamos a meter la pata, pero vamos a tener una capacidad para criticarnos ante la metida de pata y corregir. ¿Va a haber recortes? Nosotros adoptamos 3 políticas que son el corazón ético del proyecto. No destruimos libros, no despedimos trabajadores de base, no cerramos librerías. Pero va a haber recortes, sí, va a haber recortes en la capa de los niveles 1, 2 y 3 y 4 del funcionariado. Van a desaparecer direcciones, gerencias, etcétera, simplificando, y eso nos va a permitir un nivel de ahorro que podemos recanalizar hacia la producción. Un problema de la industria editorial es que, digamos, han dejado de hacer trabajo editorial. Hay muchos libros con faltas de lenguaje severas desde las primeras páginas e incluso desde las portadas. Y es porque el estándar de calidad, los correctores, esa gente que se dedica a eso, ya no existe. Tengo la impresión de que el estándar de calidad de producción editorial es bueno, en el fondo. Y yo diría a ratos que es muy bueno. Entonces vamos a preservarlo. Lo que pasa es que en estos momentos un responsable editorial no conoce el manuscrito que va a editar, porque alguien se lo decidió. Entonces, hablando con ellos, decía, ¿pero tú tienes opinión sobre este libro? No, yo lo maquilo. Y lo maquilan muy bien, ¿eh? Sí. Corrección, pruebas de finas, galeras, formato, portadas, hacen buen trabajo, aunque le vamos a meter un poco de calor al diseño. Estupendo. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, que duermo cada vez menos. No estarás entonces en una oficina encerrado, no te iremos a ver ahí al fondo. Sí, de vez en cuando. De vez en cuando, pero te encontraremos en las ferias, en los puntos en donde debe estar la gente que hace libros. Sí. Yo creo que si algo hay nuevo es que este país soplan vientos nuevos. Y yo me lo tomé en serio y muchos en la nueva administración se lo están tomando en serio. Democracia popular es volver a la calle, a hablar con la gente y tomar decisiones que competen a la gente, escuchar, proponer, pero hay que irse abajo. Y entonces el equipo que creamos, las 20 y tantas personas que vamos a tomar el control de estos 3 aparatos, lo tiene muy claro. Nuestro lugar no son las oficinas, sino nuestro lugar es la calle. La calle en el sentido más generoso, ferias. No perder piso, ver lo que necesita la gente, lo que quiere, y lo que estar le hace diciendo falta. quién está. El otro día alguien fui a visitar una librería en un lugar de provincia importante y les mandaron una normativa que dice que los libros para niños van al 2.º piso porque los niños estorban en la librería. Sí. Entonces, que no pueden estar más de 30 niños a la vez cuando tienen una conferencia. Entonces le dije, a ver, regla número 1. Herodes ha sido declarado muerto. Regla número 2. Los libros para niños van a estar al fondo del 1.er piso para que los niños recorran la librería. Y cuantos quieran. Y si quieren leer sentados en el suelo, bien, en muchas librerías del fondo hay espacio para lectura precompra. A toda madre. Y eso de 30 sentados en el suelo caben 260. Y cambiemos las mentalidades. ¿Quién mandó ese memorando? Quiero saber precisamente su nombre para decirle, compadre, tu trabajo está en la Secretaría de Hacienda de un gobierno priista, güey. Vete límpianos la casa. Mentalidades de esas por todos lados. Cosas terribles. Estar pagando rentas para tener una pequeña librería que no nos deja el lugar al que le pagamos la renta, que tenga puerta abierta a la calle. Wow. Delirios como... no, bueno, ahí le paro. Párale, Ay, me detengo. Detente. Gracias, Paco. Al revés, un placer como siempre. Igualmente. Y ahora los invito a escuchar Novedad de la Patria. Detrás de mí está el inmenso poeta León Felipe. Pero hoy les voy a recomendar un libro que está muy en boga por la reciente situación que se ha venido dando
en nuestro continente y en el mundo en general con los migrantes. Este es un libro del doctor Abraham Paniagua, uno de los más destacados académicos que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua. El libro lleva por título La dimensión política de los movimientos sociales en la frontera Estados Unidos-México de 1993 al 2006. El doctor Paniagua analiza desde la ciencia política, desde la economía, desde la sociología, esta tan difícil relación entre México y los Estados Unidos. Utiliza algunos casos concretos, como fue aquel caso Sierra Blanca, donde Estados Unidos pretendía utilizar territorio nacional como desecho tóxico y nuclear. A su vez, el doctor encuentra los movimientos sociales, solidarios y los vasos comunicantes que también se van dando para oponerse a este tipo de poder tan represor. Sin duda alguna, entender históricamente nuestra relación con los Estados Unidos es, además de importante, obligatorio. Muchos saludos y que tengan buen día. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. Y recuerden también que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Gracias.